Eres una farsa. La voz del juez Harrison retumbó en la sala del tribunal de Atlanta, su dedo apuntando acusadoramente a Emily Donovan. La mujer sencilla, con su suéter gris, permaneció en silencio, la mirada baja, mientras los abogados soltaban risitas. Lo que no sabían era que, bajo esa apariencia modesta, se escondía la mente de una antigua prodigio legal. Cuando el martillo golpeó de nuevo, Emily alzó la cabeza, abrió su gastado archivador de cuero y pronunció 6 palabras que helaron la sangre de todo abogado presente. Su señoría, me gustaría presentar el exhibito C. Lo que ocurrió después dejó al tribunal sin palabras, y cambió para siempre las leyes de propiedad en Georgia. La mañana se filtraba por las cortinas descoloridas de la cocina de Emily Donovan, en el histórico barrio de Summer Hill, en Atlanta. A sus 34 años, se movía con serenidad mientras preparaba su té en la modesta casa de 2 pisos que había pertenecido a su abuela, y a su tatarabuela antes que ella. La casa no era lujosa, pisos de madera gastados, paredes que necesitaban pintura y muebles que contaban historias de generaciones. Pero era hogar. Emily se alisó el sencillo suéter gris y revisó su reflejo en el pequeño espejo junto a la puerta. Su cabello oscuro, recogido en un moño práctico, su rostro, libre de maquillaje. No se parecía en nada a la abogada impecable que había sido 5 años atrás en Caldwell y Barnes, uno de los bufetes más prestigiosos de Atlanta. Solo otro día, susurró para sí, un ritual que la había sostenido en los momentos más duros. La carta certificada había llegado 3 meses atrás. Peachtree Development Corporation quería su casa, y otras 19 en su calle, para construir condominios de lujo. La oferta, según ellos, era el valor justo de mercado, una suma que no reflejaba el verdadero valor de ese hogar para Emily ni para su comunidad. Mientras sus vecinos entraban en pánico, muchos ya firmando sus propiedades, Emily había comenzado su investigación en silencio. La desarrolladora tenía conexiones poderosas, incluido el juez Harrison, quien supervisaría su caso hoy. Pero Emily tenía algo que no esperaban, la verdad. Recogió el gastado archivador de cuero de la mesa de la cocina. Dentro había documentos que había reunido durante semanas, registros del condado, archivos históricos y los papeles de su propia familia. Papeles que contaban una historia muy distinta sobre Summer Hill a la que Peachtree Development quería vender. Su teléfono vibró. Un mensaje de la señorita Gladys, su vecina de 82 años. Estamos rezando por ti, cariño. Mantente firme. Emily sonrió. La señorita Gladys ya había vendido su casa a Peachtree, pero aún creía que Emily podía salvar el barrio. Al salir al porche, Emily observó la calle que amaba, el señor Jameson regando sus preciadas rosas, los niños Washington corriendo para tomar el autobús escolar, y al otro lado, el jardín comunitario que ella había ayudado a crear después de dejar su carrera legal. Esta vida modesta no era lo que había planeado al graduarse summa cum laude de la Facultad de Derecho de Emory, pero le había dado algo que su antigua carrera nunca pudo: propósito. Un SUV negro y reluciente frenó junto a ella. La ventana se abrió, revelando a Thomas Caldwell en persona, socio de su antiguo bufete, ahora con el cabello plateado. Emily, dijo, con voz suave. Aún estás a tiempo de aceptar su oferta. Es una batalla perdida. Emily asintió con educación. Ya lo veremos, señor Caldwell. Que tenga un buen día. Cuando el SUV se alejó, Emily apretó el archivador con más fuerza. Creían que era solo una mujer sencilla peleando contra el progreso. No tenían idea de lo que se avecinaba. El Palacio de Justicia del Condado Fulton se alzaba imponente contra el cielo de Atlanta, sus columnas de piedra y escalinatas majestuosas diseñadas para intimidar. Emily alguna vez había subido esos escalones con confianza, su maletín de diseñador en mano. Hoy, aferraba su gastado archivador de cuero y respiró hondo antes de ascender. Dentro, el vestíbulo de mármol resonaba con pasos importantes. Abogados en trajes de $1000 conferenciaban con clientes, hablando en tonos bajos y seguros.
Emily encontró un banco tranquilo y repasó sus notas una última vez. Su caso era simple. Summer Hill calificaba para preservación histórica bajo una enmienda poco conocida de la Ley de Propiedad de Georgia de 1998. Vaya, mira quién está aquí. Una voz familiar hizo que Emily alzara la vista. Rebecca Wellington, socia junior en Caldwell y Barnes. Habían comenzado en el bufete juntas, compartiendo noches en vela preparando casos, celebrando mutuamente sus victorias. Eso era antes. Bola, Rebecca, dijo Emily con calma. Los ojos de Rebecca escudriñaron la ropa sencilla de Emily, su falta de maquillaje, los zapatos desgastados. Escuché que te representarías a ti misma. ¿No pudiste pagar un abogado con? Hizo una pausa dramática, lo que sea que hagas ahora. Cultivo vegetales y doy talleres de derecho comunitario, respondió Emily, poniéndose de pie para mirar a Rebecca a los ojos. Hice lo suficiente para representarme. Rebecca rió, sus aretes de perlas reflejando la luz. Emily, sé razonable. Te enfrentas a todo nuestro equipo legal y al juez Harrison, quien, entre nos, juega golf con el señor Peachtree todos los domingos, bajó la voz a un susurro cómplice. El desarrollo ya está aprobado. Hoy es solo una formalidad. Entonces supongo que no tienen nada de qué preocuparse, replicó Emily. La sonrisa de Rebecca se desvaneció levemente. Y mira, por los viejos tiempos, acepta la oferta. Es generosa. No es por el dinero. Siempre es por el dinero, espetó Rebecca, su máscara profesional resquebrajándose por un instante. ¿Por qué más tirarías una carrera con futuro de socia para vivir así? Antes de que Emily pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron. Todas las partes en Peachtree Development vs. Donovan y otros encausados, favor de pasar a la sala C. Anunció el alguacil. Al entrar en la imponente sala, Emily notó al equipo legal de 5 abogados de Caldwell y Barnes organizándose en la mesa de los demandantes como piezas de ajedrez. Detrás de ellos, un hombre mayor de cabello plateado y ojos fríos, Edward Peachtree en persona. El juez Harrison ya estaba en el estrado, revisando papeles con un ceño que se profundizó al ver a Emily. Nunca había comparecido ante su sala durante su tiempo en el bufete, pero conocía su reputación, eficiente, impaciente y conocido por favorecer el desarrollo sobre la preservación. Emily ocupó su lugar en la mesa de la defensa, organizando sus documentos con meticulosidad. Los otros residentes del vecindario se apretujaban nerviosos en la galería. Atrapó el gesto de aliento de la señorita Gladys y la sonrisa preocupada del señor Jameson. Mientras comenzaba la audiencia, la mente de Emily retrocedió a la noche, 3 meses atrás, cuando comenzó realmente su viaje hacia este momento. La reunión comunitaria en la iglesia bautista de Summer Hill había estado repleta de dueños de casas ansiosos, muchos ya con cheques de indemnización de Peachtree en mano. Nos dicen que no tenemos opción, había dicho la señora Washington, con la voz temblorosa. Que el dominio eminente les da el derecho. Emily había escuchado, con la sangre hirviéndole, mientras el representante de Peachtree, un joven en traje caro, explicaba cómo el progreso no podía detenerse, pero que ellos eran más que generosos. Esa noche, después de que todos se fueran, Emily se había sentado sola en el estudio de su abuela, rodeada de álbumes de fotos familiares y recortes de periódico amarillentos. Su abuela, Eleanor Donovan, había sido historiadora comunitaria, documentando meticulosamente el rico pasado de Summer Hill como uno de los barrios históricamente afroamericanos más antiguos de Atlanta, establecido por personas liberadas después de la Guerra Civil. La verdad está en los detalles, solía decir su abuela. Y así, Emily había comenzado a excavar. Durante semanas, pasó cada momento libre en el Centro de Historia de Atlanta, la Oficina de Registros del Condado y los archivos del Estado de Georgia. Tomó días libres de su trabajo de medio tiempo en el jardín comunitario para viajar a la capital estatal, buscando los registros legislativos de la Ley de Propiedad de 1998. Lo que descubrió,
enterrado en la subsección 47b de la enmienda, fue extraordinario. Propiedades con significado histórico documentado para comunidades marginadas calificaban para estatus especial de preservación, requiriendo una revisión adicional más allá de los procedimientos estándar de dominio eminente. La disposición nunca había sido invocada con éxito, probablemente porque pocos sabían que existía. Había sido añadida por un senador estatal afroamericano como su último acto antes de retirarse, escondida en un proyecto de ley sobre zonificación comercial. Emily aún recordaba el momento en que la encontró, sentada en un rincón polvoriento de los archivos estatales. Sus manos habían temblado mientras fotocopiaba las secciones relevantes. Pero documentar la ley era solo la mitad de la batalla. También necesitaba probar el significado histórico de Summer Hill sin lugar a dudas. Esa búsqueda la llevó a entrevistar a ancianos de la comunidad, desenterrar registros de iglesias y pasar incontables horas cruzando datos del censo. El avance llegó cuando descubrió el diario de su tatarabuela en una caja del ático. Amelia Donovan había sido una activista de derechos civiles en los años 60, y su casa, la casa de Emily, había servido como lugar de reunión no oficial para organizadores durante las sentadas de Atlanta. El diario de Amelia contenía no solo sus relatos personales, sino cartas de prominentes líderes de derechos civiles, agradeciéndole por proveer un refugio seguro en Summer Hill. Estos documentos, combinados con fotografías y recortes de periódico, crearon un registro irrefutable de significado histórico. Emily los había compilado todo meticulosamente en lo que se convirtió en su archivador de cuero, creando 3 exhibitos distintos. Exhibito A, la base legal para la preservación. Exhibito B, el significado histórico documentado de Summer Hill. Exhibito C, la evidencia de la importancia particular de su propia casa en la historia de los derechos civiles. Pero lo que no había incluido en sus archivos, lo que había guardado para este mismo día, era la bomba en el exhibito C. Una fotografía que mostraba a un joven Edward Peachtree entre los contramanifestantes oponiéndose a la integración, parado en la misma calle que ahora buscaba demoler. Todos en pie. Por la honorable presencia del juez William Harrison. El tribunal guardó silencio mientras el juez Harrison ocupaba su asiento, su expresión ya fijada en lo que Emily reconocía como su cara de negocios. Revolvió papeles, ajustó sus lentes y luego alzó la vista, escaneando la sala antes de posar sus ojos primero en el equipo de Caldwell y Barnes, y luego, con notablemente menos calidez, en Emily. En el caso de Peachtree Development Corporation versus Donovan y otros, veo que el demandante tiene representación, asintió hacia la impresionante fila de abogados. ¿Y la señorita Donovan, se representa a sí misma? Su tono hizo que la pregunta sonara como una acusación. Sí, su señoría, respondió Emily, poniéndose de pie con postura impecable. Pro se. Thomas Caldwell se levantó con fluidez. Su señoría, antes de comenzar, quisiéramos señalar que hemos hecho múltiples ofertas generosas a los demandantes restantes. Consideramos que esta audiencia es innecesaria y una pérdida del valioso tiempo de la corte. El juez Harrison asintió compasivamente. Tomado en cuenta, señor Caldwell. Señorita Donovan. ¿Es consciente de que se enfrenta a uno de los equipos legales más prestigiosos del Estado, en un asunto que ya ha sido aprobado por la Comisión de Planificación Urbana? Emily permaneció serena. Lo soy, su señoría. Sin embargo, ¿y aún cree que puede representar adecuadamente no solo sus intereses, sino los de todo un vecindario? La interrumpió el juez, con un dejo de burla. Unas risitas brotaron de la mesa del demandante. Emily las ignoró. Estoy preparada para presentar evidencia sobre el significado histórico de Summer Hill bajo la subsección 47b de las enmiendas a la Ley de Propiedad de Georgia de 1998. Lo cual eximiría. El juez Harrison agitó la mano, despectivo. Sí, he revisado su petición, señorita Donovan. Aunque aprecio buscó la palabra, entusiasmo, esta corte tiene tiempo limitado. Emily intentó de nuevo.
Su señoría, si revisara el exhibito A en mi documento. Señorita Donovan. La voz del juez cortó como un látigo. Esto no es un salón de clases donde pueda darnos una lección sobre teorías legales oscuras que encontró en sus ojos bajaron al gastado archivador, investigaciones. La sala se volvió tensamente silenciosa. Rebecca Wellington sonrió burlonamente, susurrando algo a un colega que apenas reprimió una risa. El juez Harrison se inclinó hacia adelante, su dedo apuntando directamente a Emily, su voz elevándose hasta llenar la sala. Es una farsante. Jugando a ser abogada cuando están en juego el sustento de personas reales y el futuro de Atlanta. Este desarrollo traerá trabajos, impuestos y progreso a un área que lo necesita desesperadamente. Emily se mantuvo perfectamente quieta, absorbiendo el ataque verbal. Su señoría, intervino Thomas Caldwell, suavemente, quizás podríamos solicitar un juicio sumario. Estoy inclinado a estar de acuerdo, respondió el juez Harrison. A menos que la señorita Donovan tenga alguna prueba milagrosa escondida. Emily alzó la cabeza, lentamente. En realidad, su señoría. Me gustaría presentar el exhibito C. El alguacil llevó el exhibito C al juez Harrison, quien lo tomó con visible renuencia. La sala, ahora en silencio absoluto, contuvo el aliento. Las cejas del juez se fruncieron mientras examinaba el contenido. Su señoría, dijo Emily, con una voz ahora firme. La subsección 47b de la enmienda de 1998 establece específicamente que propiedades con significado histórico documentado para comunidades marginadas requieren una revisión especial de preservación antes de que se finalicen los procedimientos de dominio eminente. El juez Harrison alzó la vista, con una mezcla de irritación y confusión. Señorita Donovan, estoy familiarizado con la ley de propiedad. Con respeto, su señoría, pocos están familiarizados con la subsección 47b, replicó Emily, saliendo de detrás de su mesa. Fue añadida por el senador James Marshall justo antes de su retiro, y nunca ha sido invocada con éxito en corte. Thomas Caldwell se puso de pie rápidamente. Su señoría, esto es absurdo. Si tal disposición existiera, nuestro equipo legal lo sabría. Emily no se inmutó. Página 347 de la enmienda, párrafo 3, líneas 15 a 29, recitó de memoria. He proporcionado el texto completo en el exhibito A, junto con la historia legislativa y el discurso del senador Marshall explicando su intención. El juez hojeó los documentos, su expresión cambiando de escepticismo a incomodidad. Al encontrar la sección, sus ojos se abrieron ligeramente antes de controlarse. Incluso si esta disposición existe, señorita Donovan, necesitaría probar un significado histórico sustancial. Lo he hecho, su señoría, respondió Emily, su confianza creciendo. En los exhibitos B y Summer Hill es uno de los barrios históricamente afroamericanos más antiguos de Atlanta, establecido por personas liberadas después de la Guerra Civil. Durante el movimiento por los derechos civiles, fue un centro crucial de organización. Señaló las fotografías en el exhibito C. Mi propia casa, que Peachtree quiere demoler, albergó reuniones para sentadas y registros de votantes. Tengo cartas de líderes de derechos civiles que lo confirman, junto con artículos de periódico. Hizo una pausa dramática. Además, hay un asunto de interés personal que el señor Peachtree omitió revelar. Edward Peachtree se removió incómodo en su asiento. Emily señaló una fotografía específica en el exhibito. Esta imagen, de abril de 1963, muestra una manifestación en Auburn Avenue. Entre los contramanifestantes, tercero desde la izquierda, está Edward Peachtree, sosteniendo un cartel contra la integración en la misma calle donde mi tatarabuela albergaba a organizadores de derechos civiles. Un murmullo de shock recorrió la sala. El rostro del juez Harrison palideció mientras estudiaba la foto. Su señoría,
continuó Emily, aprovechando su ventaja, esto crea un conflicto de interés claro que el señor Peachtree no declaró durante las audiencias. Según el Código Municipal de Atlanta, sección 31A6, tales conflictos deben declararse antes de las aprobaciones de desarrollo. Thomas Caldwell saltó de su asiento. Protesto, su señoría. Esto es indignante e irrelevante. Es totalmente relevante, contraatacó Emily, cambiando sin esfuerzo a su voz de tribunal, la que no usaba en 5 años. La historia personal del señor Peachtree con este vecindario plantea preguntas sobre sus motivos. Se volvió directamente hacia el juez. Su señoría, basándome en la subsección 47b y la evidencia presentada, solicito que los procedimientos de dominio eminente se suspendan hasta una revisión completa de preservación histórica, como exige la ley estatal. El juez Harrison la miró con una expresión completamente nueva. Señorita Donovan, ¿dónde, exactamente, adquirió sus conocimientos legales? Emily sostuvo su mirada. Facultad de Derecho de Emory, su señoría. Me gradué primera de mi clase, antes de pasar 4 años en Caldwell y Barnes. El juez parpadeó, momentáneamente sin palabras. Thomas Caldwell carraspeó, incómodo. La señorita Donovan trabajó en nuestro bufete hace años. Era, bastante prometedora. Más que prometedora, corrigió Emily, con calma. Estaba en la ruta a ser socia, manejando casos importantes, incluyendo la disputa de preservación del condado de Clayton, que tiene similitudes clave con este. El ambiente en la sala cambió radicalmente. Lo que había comenzado como un caso desigual, ahora era algo completamente distinto. El juez Harrison estudió a Emily con nuevos ojos. Si era una abogada tan prometedora, señorita Donovan, ¿por qué dejó la profesión? Emily respiró hondo. El recuerdo aún le quemaba. Hace 5 años, su señoría, me asignaron representar a una corporación inmobiliaria, muy parecida a Peachtree. Querían demoler una iglesia histórica en Vine City para construir apartamentos de lujo. Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Durante la investigación, encontré documentos que probaban que la iglesia calificaba para preservación histórica. Cuando se lo mencioné al señor Caldwell, miró directamente a su ex-mentor, me ordenaron enterrarlo. Thomas Caldwell palideció. Su señoría, esto no es el lugar para. 2 meses después, la iglesia fue demolida, cortó Emily, su voz como acero. Renuncié porque no podía ser parte de un sistema que asterisco borraba nuestra historia por dinero. Un murmullo de indignación recorrió la galería. El juez Harrison se reclinó en su asiento, procesando la revelación. Edward Peachtree susurraba frenéticamente con sus abogados. Su señoría, continuó Emily, recuperando el control, puede que haya dejado la abogacía, pero nunca dejé de creer en la justicia. La ley es clara, la subsección 47b aplica. El juez asintió lentamente, luego miró al equipo de Caldwell y Barnes. ¿Abogado? ¿Su respuesta? Thomas Caldwell se levantó, recomponiéndose. Su señoría, aunque la investigación histórica de la señorita Donovan es interesante, el dominio eminente de la ciudad prevalece sobre cualquier subsección oscura. Emily sonrió, sacando una carpeta adicional de su archivador. Su señoría, si dudan de la autenticidad, aquí están los originales, verificados por la Sociedad Histórica de Georgia. El juez alzó una mano. No será necesario, por ahora. Sus ojos estudiaron a Emily con respeto renovado. Parece que subestimé a la señorita Donovan. Mucha gente lo hace, su señoría, respondió ella, calmada. Es una ventaja que aprendí a usar. Después de un receso de 15 minutos, el juez Harrison regresó con una decisión que resonaría en la historia de Georgia. La sala estaba abarrotada, la noticia del drama judicial se había esparcido como pólvora. Habiendo revisado la evidencia, declaro que la subsección 47b sí aplica a este caso.
El significado histórico de Summerhill está documentado más allá de toda duda. Emily contuvo el aliento. Detrás de ella, la señorita Gladys sollozaba. Además, encuentro que el señor Peachtree omitió un conflicto de interés que debió declararse. El magnate apretó los puertos, pero permaneció en silencio. Por tanto, ordeno una suspensión inmediata de todos los procedimientos de dominio eminente hasta una revisión completa de preservación histórica. El martillo del juez golpeó. Un año después, Emily cosechaba tomates en su jardín, el sol acariciando su espalda. Summerhill era ahora oficialmente un distrito histórico, gracias a una revisión que expuso su papel en los derechos civiles. Peachtree había retirado su apelación. 3 barrios más habían usado la subsección 47B para protegerse. La puerta de su jardín se abrió. Rebecca Wellington entró, ahora vestida informalmente, con una sonrisa genuina. La clínica legal comunitaria va viento en popa, dijo, mordiendo un tomate. 2 vecindarios más pidieron ayuda. Después del juicio, Rebecca había renunciado a Calbell y Barnes, uniéndose a Emily para fundar el proyecto legal comunitario de Summerhill, ofreciendo servicios pro bono a comunidades en riesgo. Los ayudaremos, asintió Emily, observando a los niños jugar en la calle que casi les arrebatan. La señorita Gladys saludó desde su porche, su casa ya no en venta.